Bien, regresamos, estamos con Igor Grimaldo de IPAE, con quien vamos a hablar sobre la mediana empresa en el Perú. Igor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Muchas gracias. Bien, cuéntanos un poco cómo definen ustedes mediana empresa para a partir de ahí poder entender un poco las cifras. Claro, uno de los grandes retos que tiene IPAE es propulsar el desarrollo del empresariado nacional. Y en ese camino, lo primero que hicimos nosotros fue mapear todo el empresariado nacional. Y el empresariado nacional se divide o se clasifica en varias clases, ¿no? Tenemos desde la base la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa junto con la corporativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En los últimos 15 años han habido varias definiciones de qué es gran empresa, qué es mediana empresa, qué es pequeña empresa, qué es microempresa. Mucha gente confunde lo que es una pyme con el MIPE, por ejemplo. Y luego vienen las definiciones de MIPYME, ¿no? O sea, MIPE es micro y pequeña empresa, PYME es pequeña y mediana empresa si consideran las micros. Entonces, en ese camino han habido leyes que han, de alguna manera, confundido a quienes hemos querido analizar la clasificación empresarial. Habían leyes por el lado del Ministerio de Trabajo que medían las empresas por el número de trabajadores. Había por el lado de SUNAT que medían a las empresas por el nivel de ventas. Había por el lado financiero de la Superintendencia de Banca y Seguros, la Superintendencia de Banca y Seguros medía por el nivel de deuda de las empresas. Y también mezclaba el tema de facturación. Y a partir de eso, subsidios, Y a partir de esos subsidios, exoneraciones, regulación especial de impuesto a la renta, etc. Laboral también, claro. Laboral incluso. Concesiones, ¿no? Que hace el Estado a las empresas. ¿Cómo han definido ustedes para poder estudiar bien? Correcto. Nosotros lo que hemos hecho es una mezcla, un mix, entre lo que es la definición de la Superintendencia de Banca y Seguros y la SUNAT. ¿Por qué? Porque la actual definición que hace la SUNAT y que hace la ley, hoy día, porque la ley ya consensuó lo que es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT, y entonces tienen una clasificación en la cual la pirámide no es una pirámide, sino que han dicho que en el Perú existen 8.300 empresas grandes y después siguen medianas empresas que son 2.520. Y esto es un contradicho contra cualquier definición que va en escalada, ¿no? Porque supuestamente desde la base, que es mucho más numerosa, que es la micro, luego viene la pequeña, la mediana debería ser más numerosa que la gran empresa. Sin embargo, lamentablemente la clasificación que hoy día nos rige legalmente hace que la mediana empresa identifiquen solo 2.500 empresas. Entonces, cuando nosotros vimos eso, dijimos que hay una oportunidad de reclasificar. Y vimos que la Superintendencia de Banca y Seguros, en cambio, sí clasificaba mejor. Porque cuando tomaba los niveles de deuda, habían como 30.000 medianas empresas versus las 2.520 que dice la ley. ¿Por qué es que la Superintendencia de Banca y Seguros es más certera en su clasificación? Porque parte de las ventas reales de las empresas. Y en el Perú la informalidad aún sigue siendo alta. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tomar la ley y decir que hay 1,5 millones de microempresas, eso se contradice contra la realidad porque solamente bancarizadas hay 1.800.000 aproximadamente de microempresas. Por lo tanto, y faltan las no bancarizadas, que son otro tanto más. Son como 5 millones en total de microempresas. De hecho, las empresas, cuando el grado de informalidad que tienen, que es que no llegan a declarar todas sus ventas, entonces no sirve la clasificación de SUNAT porque no recoge toda la información real que existe. A los bancos, en cambio, las entidades financieras, las empresas sí les dicen la verdad, digamos, de una forma que le dicen las ventas reales. ¿Por qué? Porque tienen que, según las ventas que informan, los inventarios que tienen y todos los movimientos financieros que tienen, se les asignan líneas de crédito. Entonces, de alguna forma, es mucho más certera la información que tienen las entidades financieras, que son recogidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, que lo que tiene SUNAT o la ley. Entonces, en ese sentido, hicimos un análisis mezclando ambas opciones y nos dimos cuenta que en el Perú aproximadamente hay 32.000 medianas empresas. Ahora, ¿por qué es tan importante y estamos definiendo a la mediana empresa? Porque
En el Perú existe el empresariado nacional realmente, si nosotros nos comparamos con otros países, ¿ya? Tendríamos que hablar de que en el Perú existen 3.200 grandes empresas, que son realmente las que te hacen el 50% del PBI nacional. Y son aquellas que compiten a nivel internacional y regional, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, en este sentido, 3.000 empresas, hablar de 3.200 empresas grandes a nivel latinoamericano, nos deja con un empresariado nacional bastante pequeño aún, que podríamos multiplicar. Y más allá de nosotros mirar o de que haya leyes que favorezcan a las MIPES que sí deben haber, ¿no es cierto? Creo que hay un olvido de aquellas medianas empresas que están pujando por ser ese nuevo gran empresariado nacional. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de acelerar a estas empresas, estas 32.000 empresas, y conseguir, por ejemplo, que el 10% de ellas lleguen a convertirse en grandes empresas, duplicarías el número de grandes empresas. Duplicarías el número de grandes empresas y el impacto en el PBI sería brutal. Consulta técnica. Son entonces 3.200 en la gran empresa, 32.000 en la mediana. ¿Cuántos habrían en la pequeña y cuántos en la micro? Aproximadamente en pequeña empresa hay 500.000 de empresas y en microempresas más de 5 millones. Correcto. ¿Y estas 32.000 de la mediana empresa, qué porcentaje son del PBI? Ellos aproximadamente hoy día hacen el 15% del PBI. 15% del PBI. Y entonces, entre la pequeña y la micro tienes 35% del PBI. 35% del PBI. Que me imagino debe ser muy difícil de catalogar, o lo han podido identificar qué parte es micro y qué parte es pequeña. Sí, es 15% aproximadamente es la pequeña y la micro es 20% del PBI. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Trabajar la micro y pequeña empresa es una labor que se tiene que hacer, es una labor de largo plazo, largo aliento, ¿no es cierto? Y realmente el crecimiento económico que hoy necesita el Perú, más allá de los impulsos que pueda dar el propio gobierno, el propio Estado, ¿no? Depende de la empresa. ¿Y dónde es que tenemos que concentrarnos? La empresa te refieres la mediana y la gran. En la mediana y la gran. ¿Y dónde es que tenemos que concentrarnos? Tenemos que tomar acciones en la gran empresa, evidentemente, pero también tenemos que enfocarnos en esta siguiente escala, que es aquellos que se van a graduar, digamos así. Ahora, tú hablabas de cierto tipo de beneficio para las pequeñas y la micro, lo dabas por descontado que era positivo. Imagino que también va un poco por ahí la línea de la mediana, pero mi pregunta iría a la filosofía detrás. Hay muchos estudios que prueban que cuando uno otorga beneficios a la pequeña y a la micro, hay una especie de umbral de empresas a partir de la cual el número de empresas se mantiene muy grande debajo de esos beneficios y cae muy pronto después de los beneficios. Claro, la mayoría de empresas ven el límite del crecimiento como el espacio todavía donde reciben los beneficios del Estado. ¿No sería mejor no otorgar beneficios estrictamente por el tamaño de la empresa, sino hacer reformas transversales desde la pequeña, la micro, la mediana y la gran empresa para que todos estén motivados a crecer en el tiempo? Estoy de acuerdo porque, si bien es cierto, las micro y pequeñas pueden recibir estos tipos de beneficios, creo que más que diferenciarse por beneficios, la idea es que el empresariado nacional tenga una motivación para seguir creciendo y expandiéndose hacia otros mercados internacionales. Claro, pero solo el crecimiento ya es una motivación per se, porque en el crecimiento tienes ventajas de escala, ventajas de aglomeración, hay una serie de... lo ideal sería además que los tributos sean planos. Correcto. Entonces una empresa no tiene, entre comillas, la discusión de crezco y pago más impuestos o me mantengo y tengo mayor rentabilidad por un beneficio tributario, ¿no? En el tema tributario, el tema es que si crezco me van a supervisar. Entonces, porque... Más de lo que ya me supervisan. Más de lo que ya me... Porque claro, es muy difícil, lo hace, pero es muy difícil ir de bodega en bodega o de librería en librería a supervisar si es que están dando boleto o no. Aún se hace y es realmente muy acotado. Y es muy costoso, ¿no? Imagínate la cantidad de fiscalizadores que tienes que tener en la calle para abarcar a 5 millones de microempresas, ¿no? Entonces es súper costoso.
Y la gran empresa, digamos, este es para la micro, y la gran empresa, en cambio, Tienes a alguien de la zona metida todo el tienes a día, alguien que se metida todo el tiempo y como ellos oficina, tienen, y es parte casi de tu planilla, ¿no? pero a la vez la gran empresa tiene las posibilidades de tener, por ejemplo, un estudio de contadores dedicado 100% a ese tema, a responderle a SUNAT y a que todo esté en orden. Claro, dentro de todos los costos fijos, eso pues sí, se Ah, diluye, se diluye. en la escala, ¿no? Pero los que están en el medio son aquellos que se atrevieron a dar el gran salto hacia la formalidad y tal vez tienen un pasado de pequeñas empresas, de microempresas, o un pasado informal que es la realidad del Perú. Claro. Y que cuando llega la fiscalización tributaria, a muchas Miran para empresas, atrás y se encuentran, claro, con grandes huecos, digamos, contables y tributarios, laborales. que fue etcétera. parte de su crecimiento, ¿no? O sea, te cuestionan por haber sido pequeño, que es parte de la realidad peruana. Entonces, es muy importante que el Estado, o sea, tenga esta sensibilidad con estas medianas empresas que podrían ser las grandes empresas y podrían aportar muchísimo al futuro del Perú, Claro. ¿no? Entonces, Ahora, también es cierto que hay muchas medianas y gran empresas que hace rato ya están formalizados y que todavía mantienen cierta parte de su estructura, digamos, sea laboral, tributaria o regulatoria o lo que sea, digamos, en una caja negra, lo cual tampoco ya no es dado, ¿no? Ya No. a partir en algún momento el empresario tiene que decir, bueno, a partir de hoy, de ahora en adelante, todo tiene que ser correcto. de acuerdo a ley, ¿no? Correcto, así es. No, bueno, de hecho, IPAE Acción Empresarial impulsa dentro de su comité de integridad el tema de que se haga lo correcto. O sea, que el empresariado debe hacer lo correcto, donde está el tema de la ética muy fuerte, ¿no? Evidentemente, eso tiene que darse y a la vez el Estado tiene que ver la plataforma, el marco legal que permita, que facilite esa legalidad, realmente, porque la ley se cumple en tanto puede ser cumplible y te permita crecer, buscar la rentabilidad que uno requiere y sobrevivir en el largo plazo. Correcto. ¿No es cierto? Una de las estadísticas muy importantes que nosotros tenemos es, por ejemplo, que una de cada 4 medianas empresas caen 50% sus ventas en 2 años. Y esto es preocupante. Quiere decir que la mediana empresa, aun cuando estamos hablando de promedio de facturación de 10 millones de soles al año, es aún vulnerable. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace el gobierno por esas empresas que están a punto de salir y que si las apoyáramos a crecer, o sea, sería un golazo para el Perú? Claro. Más que apoyarla, tal vez lo ideal sería que no las moleste, que les permita crecer y vivir. Que les permita crecer. Y es por eso que nosotros en IPAE Acción Empresarial tenemos un programa de crecimiento empresarial para ellas. Se llama Acelera Más. Que lo que hacemos es intervenir en ellas, conjuntamente con ellas, y tenemos un grupo de expertos internacionales, ¿ya?, que se enfocan en ellas y ven sus temas financieros, sus temas de marketing comercial, sus temas de costos, sus temas legales, sus temas organizacionales. ¿Para qué? Para ponerlas a la par en las mejores prácticas que tienen ya las grandes empresas, las corporativas, las transnacionales, ¿no? Perfecto. Vamos a tener una conversación otro día para que nos expliques mejor este programa. Te agradezco muchísimo, Igor, por tu visita. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.